en verdad que podamos estar juntos en esta transmisión. Quiero decirles bienvenidos, quiero decirles que es un momento especial para meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarte a que inclines tu rostro y oremos. Bendito Dios, una vez más estamos delante de ti, una vez más nos estamos poniendo en tus manos para que, Señor, nos dirijas en este tiempo, que podamos aprender. Señor, trabaja en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos ser unas personas consagradas a ti. Ayúdanos, Dios. Que podamos llegar a ser como aquellos hombres y mujeres que dejándolo todo, te siguieron y te sirvieron. Ayúdanos, Señor, para eso. Que nuestro cristianismo sea un cristianismo ferviente, un cristianismo de veras donde se te sirva, donde se te adore, donde se muestre el amor a ti. Trabaja en nosotros, Señor. Permite que este tiempo que tenemos nos ayude para ello. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Romanos capítulo 12, verso 1. El domingo anterior empezamos esta meditación, esta reflexión. Romanos 12. Y estamos hablando acerca de mostrar o mostrando la dedicación a nuestro Dios. Mostrando la dedicación a nuestro Dios. Y al hablar de mostrar nuestra dedicación a nuestro Dios, con esto pretendemos decir que cuando alguien está dedicado a Dios, consagrado a Dios, deja ver con sus hechos que lo está. Es tan fácil decir yo soy cristiano, es tan fácil decir yo amo a Cristo, pero y se deja ver, pero y lo que hago demuestra que esto es real. Romanos capítulo 12, dice el apóstol San Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El apóstol Pablo les estaba pidiendo a los hermanos de Roma que se dedicaran de una manera completa a Dios. Cuando habla de su cuerpo, está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Todo el ser del creyente debe estar consagrado a Dios, debe presentarse ante Dios como una ofrenda, como algo en servicio de Dios. El domingo pasado hablábamos de que mostramos o demostramos que estamos dedicados a Dios cuando le amamos. Ahora, quiero que pensemos en esto. Mostramos que estamos consagrados a Dios cuando le servimos. Mostramos que estamos dedicados a Dios cuando le servimos. En Mateo, el capítulo 4, Jesús es tentado. Y una de las respuestas de Jesús al enemigo, al diablo, es: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
En el libro de primero de Samuel, el capítulo 12, el verso 20, dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová. Dice: sino servidle con todo vuestro corazón. Sino servidle con todo vuestro corazón. Y en el y en el versículo 24 dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Servirle con todo vuestro corazón, servirle de verdad con todo vuestro corazón. Y en Josué, el capítulo 24, un texto que muchas veces citamos, Josué dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Dios es una muestra de que estamos dedicados a Dios, de que estamos consagrados a Dios. Servirle. Un día vienen la mamá de Jacobo y de Juan con Jesús y le pide que en su reino uno de sus hijos se siente a su diestra y el otro a su siniestra, a su derecha y a su izquierda. Y cuando escucharon los discípulos esto, dice la Biblia que se enojaron. Y es cuando Jesús les habla de que el mayor es el que sirve a los demás. El mayor es el que sirve. Y luego cita estas palabras: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos el ejemplo de Jesús de servir. Escuchaba o leía más bien hay unos jóvenes que hacen una carne asada, se reúnen, son jóvenes creyentes, están haciendo una carne asada y dice, empezaron a servir. Y uno de ellos cuenta, yo miré y habla de una joven, de una señorita, que está sirviendo a varios. Y ella no está comiendo, pero está sirviendo a los demás. Y después de un rato de estarla observando, este joven se le acerca y le pregunta: ¿no tienes hambre? Porque no has comido. Y los demás ya están comiendo. Sí tengo hambre, dice, pero quiero servir. A veces lo que pretendemos es que nos sirvan y no servir. Y en la Escritura se nos enseña que el que es creyente en Cristo Jesús ha de servir. Y el servicio primeramente es a Dios. Primero a Dios. La Biblia entonces nos enseña que nosotros hemos de servir a Dios. Y muchas veces se habla en las iglesias de servir a Dios. Y quizás alguien piense, ¿cómo puedo servir a Dios? Bueno, puede ser predicando la palabra, puede ser enseñando, puede ser yendo de misionero a algún lugar, puede ser sirviendo como evangelista, puede ser ir de casa en casa para predicar la palabra, para hablar del evangelio. Esas son maneras. Pero también Jesús dijo que cuando nosotros le servimos a otra persona, a Él le servimos. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Hemos de servir a Dios. Vamos a servir a Dios si estamos dedicados a Él. Si en verdad somos personas que están consagradas a Dios, hemos de servir a Dios. Ahora, hay muchos motivos para servir a Dios.
Uno de ellos, ya hablamos un poco, es el amor. El amor a Dios. Ese es el motivo correcto y podemos decir es el motivo primario. Servir a Dios por amor. No servir en las cosas de Dios para sacar provecho. No es para eso. Cuando se sirve a Dios por amor, no se está buscando sacar de alguna manera alguna ventaja. No se trata de eso. No se trata de servir en la iglesia, de servir a Dios de alguna manera buscando ganarte el aprecio de alguien. No es para que nos vean haciendo las cosas. No es para hacerme notar ante alguna persona. De repente yo veo a alguien moviendo esto otro enfrente de todos y yo digo, ¿por qué lo está haciendo ahorita? ¿Por qué no lo hace antes? ¿Quiere que lo vean? Hay quienes no lo hacen por vergüenza, ¿no? Porque aunque haya necesidad, pero no deberíamos de hacer las cosas para hacerme notar ante alguien, ante alguna persona. Debemos de servir a Dios por amor. Porque como dice el apóstol San Juan, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero, para que Él reciba toda la gloria. En realidad a Dios no le interesa que nosotros sirvamos para hacer amigos. A Dios no le interesa que nosotros hagamos algo en su obra para ganarme a alguien. No. Hubo alguien que reclamándome me dijo, nosotros siempre te hemos apoyado. Y yo le dije, no me apoyes. Qué bueno que hay quienes apoyan al pastor. Qué bueno. Gracias a Dios por eso. Pero nunca el servicio en la iglesia y el servicio en las cosas de Dios debería de ser para agradar al pastor. Ha de hacerse por amor a Dios. El consagrarse a Dios, el dedicarse a Dios, ha de ser por amor. Pero hay otra cosa. Hemos de servir a Dios por agradecimiento. Por agradecimiento. El agradecido o la persona que está agradecida busca de alguna manera devolver el favor. Y es cierto que a Dios no le vamos a poder regresar los favores que nos ha hecho. Nunca le podremos pagar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Nunca. Pero algo deberíamos de hacer. En algo deberíamos de servirle por agradecimiento. Cuando nosotros no servimos en la obra de Dios, cuando no le servimos a Dios, lo único que estamos mostrando es que somos malagradecidos. Porque si hubiera agradecimiento, nosotros estaríamos dispuestos a servir. Si hubiera agradecimiento, dio a su Hijo Jesucristo. Dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El escritor de Hebreos, el capítulo 12, el verso 28 dice de esta manera, Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud. Eso dice el escritor de Hebreos. El que poco sirve, poca gratitud muestra. El que poco sirve en realidad está diciendo con ello que no tengo mucho de qué agradecer. Y el que poco sirve a Dios está diciendo con sus hechos que tiene poco de qué agradecerle. Pero si somos bien conscientes, pero si estamos bien cuerdos, vamos a entender y vamos a reconocer, vamos a estar ciertos que Dios merece
nuestro profundo agradecimiento y por ello estaremos movidos para servirle. Hay ocasiones que se pide apoyar a cierta hora en la iglesia. ¿Quiénes son los que llegan? Los que están agradecidos. ¿Quiénes son los que llegan a la hora? Los que están agradecidos. ¿Quiénes son los que se van al último? Los que están agradecidos. Hay quienes no llegan, hay quienes llegan después de 2 o 3 horas y hay quienes se van antes de que se termine el trabajo. Estaba escuchando hace años un instituto de nuestro estado, había quedado de pasar por una ciudad de aquí de Sonora para llevar un púlpito a un pueblo. A un hermano de una de nuestras iglesias le dijeron: a las 5 de la mañana vamos a pasar. Al hermano se le entregaron las llaves y le dijeron: hermano, a las 5 van a pasar y es necesario que usted esté aquí afuera del templo para que se vaya con los hermanos a llevar el púlpito y unas bancas allá al templo en un pueblo. Eran las 12 del mediodía y no llegaba nadie. Y el hermano ahí afuera esperando. El que era su pastor me dijo: ¿cómo la ve, hermano Arturo? 7 horas, casi 8 horas, el hermano esperando que llegaran con el púlpito y las bancas, esperando, y nunca llegaron. Gracias a Dios que hay hombres como este hermano que ya está con el Señor, que ahí estaba y esperó y esperó y esperó y esperó. Nuestra entrega a Dios, nuestra dedicación a Dios se muestra en nuestro servicio a Dios. Y nuestro servicio a Dios ha de ser por amor y ha de ser por gratitud. Pero la otra cosa, hemos de servir a Dios porque es su voluntad. Porque es su voluntad. Nosotros hemos de servir en todo aquello que es la voluntad de Dios. Se nos van a presentar oportunidades. Yo recuerdo a alguien, tenía un carro. Muchos hermanos en la iglesia donde asistíamos, al templo donde asistíamos, muchos no tenían carro. Y había alguien que tenía un carro. Y de repente en uno de los cultos, terminando, me dice: vámonos, vámonos. Y yo siempre andaba con él. Y yo recuerdo que nos subimos al carro y le digo: ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan pronto? Ni siquiera he saludado. Dice: no, es que luego quieren ride. Y está muy feo el camino para allá. Yo no quiero que mi carro se maltrate. Bueno. Hemos de servir a Dios en donde Él nos dé la oportunidad de servirle. No es donde nos guste, no es donde nos plazca, no es hacer lo que nosotros queremos, es hacer lo que es su voluntad. Si Él es digno de que le sirvamos, hemos de servirle donde Él quiere, no donde nosotros queremos, no donde a nosotros nos gusta, es donde Él quiere. ¿Tienes oportunidad de limpiar la banca? Límpiala. ¿Tienes oportunidad de barrer? Barre. ¿Tienes oportunidad de usar el trapeador? Úsalo. Gracias a Dios hay quienes me hablan y me dicen: pastor, va a estar ahí en el templo. Es que quiero ir a hacer el aseo, quiero ir a barrer, quiero ir a sanitizar, quiero ir a limpiar las bancas, quiero ir a trapear el templo. Qué bueno que hay quienes son así. Pero hay otros que no se atreven a agarrar un trapo para limpiar la banca. Y si yo le pregunto: ¿estás dedicado a Dios? ¿Estás consagrado a Dios? Oh, sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Estás agradecido con Dios? Sí. Pero no se atreve a agarrar un trapo. Recuerdo a alguien, una anciana de nuestra iglesia, que fue miembro de nuestra iglesia y ya está con Dios, ya está con el Señor.
Ella tenía problemas, se había caído, se quebró su cadera, no caminaba muy bien después de un tiempo y venía al templo. Y un día se le quitó a ella del rol del aseo. Pero un día ella se acerca y me dijo: hermano Arturo, deme oportunidad, aunque sea de limpiar las bancas. Quiero hacer algo, quiero servir en algo, aunque sea limpiar las bancas. Deja que Dios te use donde Él quiere, no donde tú quieres, donde Él quiere. ¿Sabes? Dios, al que llama a servirle, lo capacita. Él no llama a los que ya están capacitados. Él capacita a los que llama. Y cuando tú le digas sí a Dios, en cualquiera que sea la oportunidad que te dé para servirle, Dios te va a capacitar para que lo hagas. Te lo puedo asegurar. Escuché a alguien que decía: me mandaron a una misión. Había tanta piedra en el camino que mi carro se golpeaba. Y yo decía: yo no quiero ir, yo no quiero ir. Y yo pensaba: yo vengo porque me mandaron, pero yo no quiero. Pero llegó un momento, dice, que yo amaba cada piedra en el camino. Dios te llama y si tú lo obedeces, Dios te capacita para que le sirvas. Te lo puedo asegurar. Nunca Dios te va a llamar a hacer algo sin darte los instrumentos, sin darte la capacidad para que lo hagas. Hemos de servirle a Dios porque es su voluntad. Dios capacita a los llamados, no llama a los que están capacitados. Hemos de dejar la comodidad y reconocer la necesidad. Esto es, donde haga falta que hagamos algo, allí debemos de estar dispuestos a ir a hacerlo. Debemos, dije, dejar la comodidad y reconocer la necesidad. Si tú estás dedicado a Dios, busca servirle, busca servirle. Leía en una ocasión: hemos de servir a Dios no por agradar a los hombres, no por quedar bien con los hombres. Leía en una ocasión de un predicador allá en Francia. Dicen que un domingo llega el rey Luis XIV al templo ese y mira poca gente. Y cuando llega con el pastor le pregunta: ¿por qué hay tan poca gente? Y le dice: rey, yo dije que tú no vendrías este domingo para que tú veas quién es realmente fiel a Dios y quién viene por agradarte. Hermanos, hemos de servir a Dios, no por agradar a los hombres, no por quedar bien con los demás, no porque nos vean, no porque nos noten. No, hemos de servirle a Dios. Y la otra cosa, hemos de servirle a Dios no esperando recompensas, no esperando recompensas. Si tú le sirves a Dios y no se te hace un reconocimiento, si tú le sirves a Dios y no hacen alguna presentación y que te la entreguen como un reconocimiento de lo que tú hiciste, no importa. El Señor no va a olvidar, no se va a olvidar de tu trabajo. La Biblia nos enseña que de parte de Dios habrá recompensas. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Eres una obra de Dios? ¿Eres una obra de arte hecha por la mano de Dios? ¿Eres
una obra única. No hay nadie como tú. Dios te hizo deliberadamente y te formó así como tú eres, para que le sirvas de una manera única, como nadie más le puede servir. Eres una obra de arte y Dios te ha formado de tal manera que nadie te puede suplir. El trabajo que tú puedes hacer es único. Y Dios no solo te formó antes que nacieras, sino que cada día de tu vida ha sido planeada por Dios para apoyar tu progreso en la vida y así formarte. Y eso quiere decir que nada de lo que pasa en tu vida, de lo que a diario sucede, nada es irrelevante. Todo lo que pasa en tu vida, Dios lo usa para formarte. Y para formarte de modo que tú puedas servir a otros y para que le puedas servir a Él. Dios no desperdicia nada. Cada experiencia que tú tienes, cada habilidad que tienes, cada interés que tienes, cada talento que tienes, tu personalidad, tus dones, tus experiencias, Dios no las desperdicia. Él tiene la intención de usarlos en su servicio para su gloria. Tú eres una combinación de muchos factores. Y esos factores Dios los quiere usar para su gloria. Dios los quiere usar en servicio a Él. Uno de esos factores es tu formación espiritual. Tu formación espiritual. Cuando creíste en Jesucristo, Dios te formó. Dios te dio dones espirituales. Y dones espirituales que Él quiso darte. El Espíritu Santo le da a cada creyente dones espirituales únicos para su servicio, para usarlo en su servicio. En primera a los Corintios, capítulo 12, verso 7, dice: pero a cada uno, a cada cristiano, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es, los dones. En primera a los Corintios, capítulo 12, la Biblia nos enseña que los dones son habilidades que Dios da a todo cristiano para que le sirva. Habilidades que Dios da a todo cristiano. En 1 Corintios 12, el verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y fíjense esa palabra don. La palabra don es un regalo. Los dones espirituales son un regalo que no se pueden comprar, no se merecen, son regalos, son dones, son una expresión de la gracia de Dios para ti. Tú no puedes escoger los dones que quieras tener, es Dios quien los determina. Dios te ha formado en lo espiritual dándote dones que quizás yo no tenga, o que otro hermano puede que no lo tenga. En primera de Pedro, capítulo 4, el verso 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Los dones espirituales son regalos de Dios
para los cristianos. Y es Dios quien determina qué don puedes tú tener. No es el que quieras tener, es el don, dice cada uno según el don que ha recibido. Esto da la idea de que es algo que se te dio, no es algo que tú escogiste, es algo que se te dio. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 11, dice el apóstol San Pablo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El verso 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, y dice, como Él quiso. Dios no nos dio los mismos dones a todos. Dios te ha dado dones, Dios te ha formado en lo espiritual, dándote los dones que Él quiere que tú uses para su servicio, para su gloria. Tú tienes dones, si eres cristiano, tú tienes dones espirituales. El asunto es, ¿cómo estás usando esas habilidades que Dios te ha dado para su servicio? ¿Cómo lo estás usando? Dios te ha dado una formación espiritual. Capítulo 12, verso 18, lo vuelvo a leer. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, dice, como Él quiso. Dios no nos ha dado a todos los mismos dones, y también ninguna persona recibe todos los dones. Tus dones espirituales no se te dieron para tu propio beneficio, sino para beneficio de los demás. Por eso es que el apóstol Pedro decía, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ministrelo a los demás, o sea, úsalos para con los demás. Cuando usamos nuestros dones juntos, nos bendecimos los unos a los otros. Cuando usamos nuestros dones, ese es el motivo por el que se nos manda descubrir y desarrollar nuestros dones. Hay oportunidades. La Biblia nos dice que Dios nos da la capacidad a cada uno, hablando de los dones, para usarlo en su obra, para usarlo en medio de la congregación. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Yo pregunto, y con esto voy a terminar, yo pregunto, ¿cuál es tu don? ¿Lo conoces? ¿Lo estás desarrollando? Y la otra pregunta es, ¿lo estás usando en la obra de Dios? ¿Lo estás usando en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en la obra de Dios? Tú dices que estás consagrado a Dios. Tú dices que estás viviendo para Dios. Yo te pregunto, ¿cómo estás usando tus dones? ¿Cómo los estás usando? ¿O los estás usando? Que Dios nos ayude para servirle. Porque de esa manera estaremos mostrando que estamos dedicados a Él, que somos de Él, que nos hemos dado como una ofrenda a Él, sirviéndole. Que Dios nos ayude. Dios, gracias porque nos has dado dones que pueden ser usados en tu obra, para tu gloria. Y por eso pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Primero a descubrir cuál es nuestro don y luego a usarlo en tu obra. Ayúdanos, Dios, que cada uno de los que somos tus hijos y que somos parte de esta iglesia, usemos los dones, esos que hemos recibido, que los usemos para servir dentro de tu obra. Ayúdanos, Dios. Quita de nosotros la apatía, quita de nosotros aquellas cosas que no convienen, Señor, en nuestra vida espiritual. Y que mostremos amor y agradecimiento haciendo tu voluntad, sirviéndote como tú quieres. Gracias, porque es posible hacerlo, Señor, y porque quieres que te sirvamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.